ora a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia, el Señor Jesucristo está hablando, le está enseñando a sus discípulos a orar y les dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso a la palabra del Señor. Aquí el Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación a orar. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de nosotros crecimos en una religión donde nos enseñaron a repetir, a rezar, que es repetir cosas, repetir oraciones, cosas que nos aprendimos de memoria, cosas que estaban escritas y que simplemente hablábamos por hablar. Cuando Jesús viene, Él dice: no se trata de vanas repeticiones, de simplemente repetir, rezar, sino que se trata de orar. Así como tú hablas con una persona, que tú puedas hablar con Dios, orar. Ahora, cuando leemos este versículo, la instrucción es: cuando vayas a orar, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, en tu habitación y cierra la puerta. O sea que el Señor nos está haciendo una invitación a entrar en lo secreto. Cuando usted cierra la puerta de su cuarto, ¿por qué la cierra? A ver, ayúdeme. ¿Cuándo cierra usted la puerta de su habitación? Cuando usted quiere tener privacidad, se está vistiendo, se está bañando, está haciendo algo, está con su esposa, va a tener intimidad con su cónyuge. Cuando usted quiere tener privacidad, usted cierra la puerta. Y el Señor nos está invitando a lo mismo. Está diciendo: ustedes cuando oren, enciérrense, cierren la puerta y traten de buscar un momento secreto, un momento íntimo. Y nos habla de que la oración personal se trata de una oración privada. Y es tremendo porque hoy en día, con el auge de las redes sociales, donde todo el mundo quiere publicar las cosas, pues algunos hasta quieren publicar su oración, abrir la puerta, poner un celular y que la gente los vea orar. Pero esa no es la idea. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad no es mostrarle a la gente que yo oro. La espiritualidad realmente se trata de allí donde nadie me ve, donde nadie más me escucha, donde solamente está Dios, ahí yo hablar con Él. El Señor dice: cuando oren, vayan al cuarto, cierren la puerta, y cuando estén en esa intimidad, en esa privacidad, hablen. Le dice: ora a tu Padre que está. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? En el secreto. O sea, cuando tú te encierras, dice, ahí está Dios. Dice: ora a tu Padre, es decir, habla con tu Padre porque Él te está escuchando. Y aunque no lo podamos ver, ahí está Él. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto, ¿dónde ve Dios?
a Dios le gusta vernos ahí, donde nadie más, a nadie le importa eso, a Dios le importa. Dios quiere verte ahí, donde nadie más te ve, donde eres tú realmente, donde no estás impresionando a nadie, donde no estás orando para que suene bonito, para que les escuche bien, para que la gente te admire. No. Ahí dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, parece que fuera algo sencillo. Parece que fuera sencillo. Imagínense, simplemente es cuestión de cerrar la puerta, buscar la soledad, hablar con Dios y tener un tiempo con Él. Pero a pesar de que parece algo sencillo, la realidad del asunto es que la mayoría de la gente no lo hace, no ora. Hay grandes estudios que se han hecho a nivel de las iglesias en el mundo, donde la realidad es que la mayoría de la gente ni siquiera lo hace, no ora, no oramos, no tenemos esa intimidad con Dios. Nos cuesta muchas veces hacerlo, algo que parece sencillo. Ahora, ¿por qué nos cuesta orar? Quizás porque hay muchas distracciones hoy día, y algunas veces queremos orar pero terminamos viendo el celular, terminamos haciendo otra cosa, pensando en otra cosa. Las distracciones nos impiden la oración. Algunas veces nos cuesta orar porque no tenemos el tiempo, o no es que no tengamos el tiempo, porque uno tiene tiempo para lo que quiere. El cuento es que parece que no sacamos el tiempo para eso. Donde usted diga: este es el tiempo para yo orar, este es el tiempo de Dios. Si tenemos 24 horas, ¿cómo es posible que alguien diga: no tengo 20 minutos, media hora, una hora para orar? No es de que no tengo tiempo, quizás es porque no hemos reservado ese tiempo para Dios. Y entonces algunas veces por la mañana ya nos levantamos, ya el reloj va avanzando y toca orar rápido o no orar porque me está cogiendo la tarde, y de pronto en la noche ya viene la persona y se encuentra cansado y le cuesta hacerlo. Algunas otras personas quizás nos cueste porque tenemos problemas o no sabemos hacerlo, qué sé yo. Cada uno conoce sus razones. La realidad es que a pesar de que parece sencillo, no se hace habitual en el cristiano ser una persona de oración diaria. Ahora, lo que a mí me llama la atención es cómo termina el versículo. Fíjese usted, dice: tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está ofreciendo el Señor? ¿Una qué? Una recompensa. Y eso a mí me suena como que el Señor sabe que cuesta tanto que hasta ofrece recompensa. ¿Sí o no? Que piense en esto. ¿Qué es una recompensa? Ayúdeme. Un premio, un estímulo. Eso suena muy bien. Un estímulo. Realmente una recompensa es un estímulo. Mire la definición de recompensa. Dice que la recompensa es un incentivo ofrecido para la realización de una determinada tarea.
es un incentivo para que se haga una tarea. En ese sentido, el concepto está asociado, dice el diccionario, a un premio o un estímulo. Es decir, que es algo que se da cuando una persona cumple con una tarea. Entonces, supongamos, se ofrece una recompensa al que nos brinde información sobre el paradero de alias Alejandro o alias Fabián. Entonces, nadie quiere ofrecer información, pero cuando le dan una recompensa, la gente ¿qué? ¿Por qué lo hace? Por la recompensa. Entonces, tenaz que el Señor hasta ofrezca recompensa por la oración, porque yo digo, debería ser algo tan especial que ni siquiera la recompensa sobra, porque es una necesidad. Pero el Señor sabe que somos de tal manera que hasta recompensa ofrece por la oración. Y dice, si ustedes, ojo, buscan el tiempo, cierran la puerta, hablan en lo secreto, me buscan, yo prometo que los voy a recompensar en lo público. Y hay un premio para la gente que lo hace, y lo pone el mismo Dios. Ahora, eso no solamente lo pone allí. Miremos lo que dice en Hebreos 11, versículo 6. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Qué se necesita para hacerlo? Fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí, que Él existe, que es real. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Qué es galardonador? ¿Qué es galardón? Lo mismo, un premio, una recompensa. Y dice que Dios es galardonador de quienes, de los que le buscan. Te está mostrando el Señor que aunque no debería hacerlo, quiere hacerlo. Y dice, yo soy un Dios que voy a galardonar, que voy a premiar a los que me busquen, a los que van al secreto, a los que cierran la puerta, a los que buscan mi presencia, a los que ven la necesidad en su vida de tener un encuentro conmigo cada día. Y hoy quiero hablar acerca de esa parte. Cuando el Señor dice que va a premiar a los que le buscan, cuando el Señor dice, si me buscas en lo secreto te recompensaré en público, ¿qué clases de recompensa hay en la oración? Voy a hablar de algunas que nosotros, hay muchísimas, no nos daría el tiempo, pero voy a hablar de algunas. Primero, la primera recompensa de la oración es la koinonía. ¿Cómo es? ¿La qué? La koinonía. La koinonía es una palabra griega que aparece mucho en el Nuevo Testamento y que se refiere a la comunión íntima. ¿Qué es? Comunión íntima. Entonces, realmente la recompensa más grande que nosotros encontramos en el secreto, en la oración, es la recompensa de tener una comunión íntima con Dios. Eso es lo más importante. Debería ser para nosotros realmente
lo más importante. Es un privilegio poder tener una comunión íntima con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas importantes aquí en la tierra? De pronto conocemos a un alcalde, o a un senador, o a un pastor famoso. Pero una cosa es decir, yo conozco al alcalde, o yo conozco a ese senador, o yo conozco a ese pastor, a que usted diga, es mi amigo. Yo tengo coinonía con él, yo hablo con él, yo me relaciono, comemos juntos, es mi amigo. Eso es diferente. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, o dicen, yo conozco a Dios, o conozco de Dios. Pero la pregunta es, ¿eres tú una persona que tiene una coinonía con Dios? Que tienes una relación íntima, cercana, que pasas tiempo con Él. Mire, el Señor cuando empieza a orar y a enseñarle a sus discípulos a orar, dice, cuando ustedes oren, lo primero que deben decir es, Padre nuestro. ¿Sí o no? Y nos enseñó que cuando nosotros hablamos con Dios, debemos entender que estamos hablando con nuestro ¿qué? Papá. Y él le llamaba, Jesús le llamaba Abba, que significa papito. Él le decía, cuando Jesús oraba, realmente ni siquiera decía padre, decía papito, papito, porque papito nos habla de una cercanía. Y eso es lo que Dios quiere que se convierta en una recompensa. La primera recompensa del secreto es que tú y yo podamos lograr una comunión íntima, una relación muy cercana, muy directa con Dios. Que Dios no sea un extraño en nuestras vidas. Porque eso de decir yo creo en Dios, nosotros hicimos el ejercicio. Teníamos un programa de televisión hace años aquí en la ciudad, y mi esposa salió con un micrófono y una cámara a grabar y a preguntarle a la gente aquí en Cartago, en las plazas, le preguntábamos a la gente, ¿usted cree en Dios? Y la gente, ¿usted qué cree que decía? Sí. La segunda pregunta, ¿lo conoce? Ya no sabían qué decir. Entonces fíjese usted, ¿qué nos da a entender eso? Que no hay una coinonía, una comunión íntima con el Señor. Salmo 25, versículo 14 dice, ojo, la comunión íntima, ¿comunión qué? Íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? No es del que le tengan miedo, que lo respetan, que lo aman. Y a ellos, a los que tienen esa comunión íntima, les hará conocer su pacto. O sea que la Biblia nos muestra que Dios sí quiere tener comunión íntima con alguien. Hebreos 10, versículo 19, esta versión de lenguaje sencilla dice, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir por nosotros nos permite ahora, ¿qué nos permite? Tener ¿qué? Amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Así como cuando usted entra a la casa de su mamá o de su papá, usted no está entrando a la casa de un extraño. Usted entra con toda confianza. Dice, de la misma manera, entren en el lugar santísimo, en el secreto de Dios,
entendiendo de que ustedes ahora pueden tener una ¿qué? Amistad con Dios. Entonces, ¿cuál es la primera recompensa del secreto? Diga conmigo, la koinonía, la comunión íntima, la amistad cercana con Dios. Segundo, ¿cuál es la segunda recompensa del secreto? La segunda recompensa es la sintonía. Diga conmigo, sintonía. ¿Cuál es la primera? ¿La qué? La koinonía, que es ¿qué? Relación. La segunda es la sintonía con Dios. ¿Cómo así que sintonía? Pongamos la imagen que está ahí adelante. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos de estos radios? Levánteme la mano. Los otros, hay gente aquí que no sabe qué es lo que hay ahí. Bueno, eso es un radio. Muchos de nosotros tuvimos esto. Ahorita, como todo es digital, pues es botoncitos, pero es la misma función. Entonces, en estos radios, este se llama el receptor. Tenía una perillita, y con esa perillita uno iba moviendo la barrita que se ve en rojo en la mitad, y esa barrita la iba moviendo uno para sintonizar una emisora. Ojo, emisora, emisor, diga conmigo, emisor, receptor. ¿Qué es un emisor? El que da un mensaje. ¿Qué es un receptor? El que recibe un mensaje. Pero resulta que en la radio, para que se reciba el mensaje, el receptor tiene que estar en la misma frecuencia, la misma señal. Eso se llama sintonía. Cuando dice sintonícenos en el 90.9, ¿qué le quiere decir? Póngase ahí para que usted nos pueda ¿qué? Escuchar. Entonces resulta que uno empezaba así, a voltear la perillita, y eso empezaba a sonar así. ¿Sí o no? Radio celestial, ¿qué hice yo? Sintonicé, ¿verdad? Entonces, mi amado, es a través de la oración, cuando yo cierro la puerta y entro en el lugar secreto, que yo entro en la señal del Espíritu. Mire, en este momento, a pesar de que usted no vea nada, en este mismo momento, en este lugar estamos llenos de ondas, de señales. Aquí está la señal de Caracol en este momento, la señal de RCN, la señal de, dígame otra, Olímpica, CNC, Todelar, La Mega. Todas esas señales están aquí. Pero para que alguien pueda agarrar esa señal, tiene que tener un ¿qué? Un aparato, un receptor, y ponerla donde es. Mi amado, Dios siempre quiere hablarnos. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere enseñarnos. Dios quiere mostrarnos sus propósitos. Dios quiere guiarnos. Dios quiere mostrarnos su voluntad. Pero para que eso ocurra, yo tengo que sintonizarme con Él. Entonces, cuando una persona se entra en su cuarto, cierra la puerta, dobla sus rodillas y empieza a hablar con Dios, usted se pone en la sintonía del Espíritu, y allí es donde usted puede escuchar al Señor, donde usted puede conocer su voluntad. ¿Qué pasa?
En el Antiguo Testamento hay algo que sucedió, y es de que los profetas, ¿qué eran los profetas? Los profetas eran personas que Dios usaba para que ellos recibieran los mensajes y ¿qué? Y se los comunicaran al pueblo. Eso eran los profetas. Se alineaban, recibían el mensaje y lo comunicaban. Pero resulta que de un momento a otro el pueblo se desordenó. Ojo, el pueblo se descarrió. ¿Y cuál fue el problema? El problema estaba en los profetas, que no estaban sintonizados con Dios. Ahí está, Jeremías 23:18, vamos. Ojo con lo que dice. Dice, porque ¿quién estuvo en dónde? ¿En dónde? En el secreto de Jehová. ¿Cuántos han estado en el secreto con el Señor? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿estuviste en el secreto esta mañana? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y qué? Y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 21, ojo, no envié yo a aquellos profetas, dice el Señor, yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos estaban ¿qué? Profetizando. ¿Y cuál era el problema? Versículo 22. Si ellos hubieran estado en ¿dónde? En mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El Señor está diciendo, el problema es que esta gente no está sintonizada conmigo. Y como no están sintonizados conmigo, no están escuchando la señal correcta. Y como no están escuchando la señal correcta, lo único que hacen hablar es payasadas. Cosas que no tienen sentido. Cosas que hacen desviar a la gente. Es el problema de hoy en día. Y como los que están escuchándolos tampoco sé qué se sintonizan, pues todo el mundo está perdido. Entonces, ¿qué pasa, mi amado? El Señor está diciendo, ustedes necesitan ir al secreto, porque en el secreto ustedes van a tener esa recompensa, la recompensa de la sintonía. Van a escuchar mi voluntad, van a escuchar mis propósitos, van a escuchar mi dirección, van a poder guiar sus vidas, van a poder guiar sus hijos, van a poder guiar sus iglesias, van a poder guiar a la gente si se sintonizan conmigo. Diga, necesito sintonizarme con Dios. ¿Cuál es la primera recompensa? ¿La qué? La coinonía, o sea, ¿la qué? La comunión íntima. La segunda recompensa, la sintonía, estar en la misma frecuencia, en la misma señal para poder escuchar al Espíritu y poder dirigir mi vida. Amén. Tercera recompensa. ¿Cuántos quieren esas recompensas de parte de Dios? Amén. Mire la tercera. La tercera recompensa que podemos encontrar en el secreto es la recompensa de, ojo, sabiduría, entendimiento, revelación. ¿Cómo es? Sabiduría,
entendimiento, revelación. Entonces, en lo público se va a notar algo, que tú eres una persona con sabiduría, con entendimiento, con revelación. ¿Dónde recibiste eso? En el secreto. ¿Listo? Ojo, Daniel 9, versículo 20, leamos. Aún, mire lo que estaba haciendo Daniel. Dice, aún estaba hablando y orando, mire lo que estaba haciendo, y confesando mi pecado. Ojo que está hablando en primera persona, no está diciendo estábamos orando, no. Estaba hablando, o sea que esto nos habla de que él estaba haciendo una oración privada, personal. Dice, estaba hablando, estaba orando, estaba confesando mi pecado, estaba confesando el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, es decir, un arcángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo ¿qué? Entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido ¿para qué? ¿Para qué? Para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Esa es la tercera recompensa del secreto. ¿Cómo es? Sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos necesitamos eso? Al principio de tus ruegos, dice Daniel 9:23, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Cuántos quieren ser así delante de Dios? Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces me dijo, versículo 12 de Daniel 10, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Cuántos se quieren humillar en la presencia? Dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y he venido, ojo, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Diga conmigo, eso es revelación. Dios le dice, te voy a mostrar lo que va a suceder. Eso es una recompensa que donde se recibe en el secreto. Entonces diga conmigo, sabiduría, entendimiento, revelación. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso se llama revelación. Revelación es cuando Dios te enseña cosas que tú no conoces. ¿Y dónde se recibe eso? En el secreto. Diga conmigo, en el secreto. Esa es la tercera. Vamos para la cuarta recompensa del secreto. La cuarta recompensa del secreto que vamos a hablar hoy es de que cuando nosotros oramos, nos encerramos, tenemos intimidad con Dios, vamos a recibir la fuerza para vencer la tentación. ¿Cómo es? ¿La qué? La fuerza para vencer la tentación. Miren, el Señor estaba con sus discípulos
y les dijo: viene un zarandeo bravo, viene una prueba grande. Es más, esta noche todos ustedes me van a abandonar, me van a dejar tirado, hasta me van a negar. Y Pedro se paró y dijo: no, yo jamás te negaría. Y le dijo a Jesús: mi vida daría por ti, mi vida daría por ti. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, suena muy bonito, tienes muy buenas intenciones, pero esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Tú eres el primero que vas a fallar. Y él seguía diciendo que no. Por la noche, antes de que pasara eso, antes de que se encendiera el problema, de que viniera la prueba, de que se levantara la tentación, el Señor le dijo a Pedro y a ellos, versículo 41, Mateo 26, ¿qué les dijo? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? El Señor le dijo: yo sé que ustedes tienen muy buenas intenciones, son muy lindos, pero esta carne es débil. Y la única manera de que ustedes puedan resistir la tentación que viene es que ustedes se pongan a orar. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos, como nos pasa muchas veces a nosotros. Vamos a orar y nos quedamos ¿qué? Bendito Padre Celestial, Santo Padre, Dios te bendiga. Hasta terminamos diciendo Dios te bendiga. Y nos quedamos dormidos. Y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la tentación, no tenemos la fuerza para vencerla. Porque la fuerza para vencer la tentación es una recompensa que se recibe en lo secreto. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, todos nosotros somos vulnerables a caer, pero va a caer mucho más fácil el que no ora. Y el que está en el secreto sabe de que en algún momento, cuando venga ese revolcón, va a tener la fuerza de Dios para soportar la prueba. Diga conmigo: yo necesito esa recompensa, la recompensa de la fuerza. Voy a enumerar otra más, 2. Siguiente recompensa. ¿Qué más recompensas? Por eso dice el Señor: cuando ustedes me busquen en lo secreto, yo los voy a recompensar en público. ¿Cuál más? Con respaldo de Dios, autoridad, denuedo, poder. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Autoridad, respaldo. O sea, cuando nosotros somos personas que actuamos en nuestra fuerza, pues nuestra fuerza es limitada. Pero cuando nosotros somos personas que nos encerramos con Dios y lo buscamos, Dios promete que nos va a dar su respaldo en lo público. Vas a tener el respaldo de Dios, vas a tener poder de Dios, no solo tu fuerza humana, el poder de Dios vas a tener de nuevo. Hechos 1 versículo 8 dice la Biblia: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Si usted lee el contexto de esto,
El Señor les dijo: vea, no se vayan para ningún lado, enciérrense a orar. Enciérrense a orar. Y ahí van a recibir la promesa del Padre. Cuando ellos se encerraron, vino el Espíritu Santo y recibieron ¿qué? Poder. Y ellos, los que estaban miedosos, ese Pedro que lo negaba, ahora ya tenía poder, ahora ya tenía autoridad. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Se sanaban los enfermos. Con la sombra, ni siquiera los tenía que tocar, ni siquiera tenía que orar por ellos. Ponía a los enfermos ahí, mire lo que se ve ahí. Eso era la sombra, pasaba Pedro, la sombra pasaba, la sombra. ¿Cómo sería el poder de Dios? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque recibió algo en lo secreto, una investidura de poder, de autoridad. Hechos 4:31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios, es decir, hablaban con valentía, con poder, sin ninguna vergüenza. Jesús, cuando nosotros miramos, examine los milagros de Jesús. Lo invito a que se lea todo el Nuevo Testamento y mira si Jesús oraba antes de hacer milagros. Si Él oraba, solamente lo hizo cuando resucitó a Lázaro. Porque Jesús oraba era por la madrugada, en lo secreto, pero cuando salía se manifestaba el poder de Dios. Recibe la vista, ve y lávate, levántate, sé sano. O sea, se manifestaba el poder y el respaldo de Dios, porque en lo secreto Él recibía la autoridad, el respaldo, el poder de Dios. Y cuando predicaba, mire lo que pasaba. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿Cómo quedaba la gente cuando escuchaba a Jesús? Quedaba admirada. ¿Y por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La autoridad que recibía en el secreto con su Padre. Mi amado, sí, mucha gente puede predicar, pero una cosa es predicar con autoridad y predicar en sintonía con la presencia de Dios. Amén. Y de hecho le preguntaban a Jesús: ¿con qué poder enseñas estas cosas? ¿Con qué autoridad haces esto? Lo mismo le decían a Pedro, a los discípulos: ¿con qué poder? Pues bueno, con el poder que recibían en lo secreto. Por eso dice el Salmo 105, versículo 4: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Levante su mano y diga conmigo: yo voy a buscar al Señor y su poder. ¿Quieres el respaldo de Dios en todas las áreas de tu vida? Que cuando tú vayas a hacer un negocio tengas el respaldo de Dios. Vas a hacer una venta, tienes el respaldo de Dios. Vas a una cita de trabajo, a una cita en tu universidad, tienes el respaldo de Dios. Abres la boca
y sabiduría sale de tu vida. ¿Quieres eso? En el secreto. No hay de otra manera. Esas son recompensas del secreto. Y la última recompensa que vamos a hablar, porque como les dije al principio hay muchas más, es la recompensa de la respuesta. ¿La recompensa de qué? De la respuesta. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Obviamente cuando nosotros oramos tenemos peticiones. Ahora usted dice: yo no tengo peticiones. Pues no está haciendo lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallarás, toca y se te abrirá, porque todo el que pide recibe. Y dice la Biblia: ustedes no tienen porque no piden. Así que hay que pedir, hay que tener petición. Pero el Señor, una cosa es hacer la petición y otra cosa es que venga la respuesta. ¿Cuándo viene la respuesta? La respuesta es una de las recompensas del secreto, que la Biblia dice en el Salmo 65 versículo 5: con tremendas cosas nos responderá el Señor en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: con tremendas cosas Dios nos va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 65, 24 dice: y antes de que clamen, responderé yo. Mientras que aún hablan, yo habré oído. ¿Cuántos creen que vamos a tener la respuesta de Dios? En eso que tú necesitas, en eso que le has estado pidiendo al Señor, en ese clamor que llevas por tiempo, no desmayes. Porque dice la Biblia: ¿que acaso no responderá el Señor a aquellos que claman de día y de noche? Dice el Señor que responderá. Eso, que cuando tú te encierras y clamas al Señor, ten la seguridad que en el tiempo de Dios vas a ver la respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Volvamos al versículo inicial. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y lo decimos? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mi amado, escúcheme esto: aprenda a andar con su propio aceite. No como aquellas vírgenes que: regáleme un poquito de su aceite, que se me acabó el mío. Ore por mí. Sí, la Biblia dice que oremos unos por otros, pero yo le voy a decir una cosa: nadie va a orar por usted y por su situación como usted mismo lo puede hacer. Ay, pastor, ore por mis hijos. Si uno dice: Señor, bendice los hijos del hermano, y ya. Pero nadie va a orar por sus hijos como usted mismo, que le costó, que los parió, que le ha costado. Nadie va a orar como usted por ellos. No se acostumbre a vivir con el aceite de otros. Ore por mí, no. Entre al secreto. Usted quiere ver cambios en su vida, mi amado. Eso no es de que voy a un lugar donde un pastor ungido para que me ponga la mano y ya. No hablemos carreta, así no funciona. Eso funciona es en el secreto, mi amado. En el secreto de buscarla. Dejemos la pereza, saquemos el tiempo para buscar la presencia de Dios. Saque un espacio. Ay, yo no tengo un cuarto. Enciérrese en el baño. A mí me gusta orar en el baño. Es la parte más fresquita con estos calores.
Yo abro el baño y abro la llave y ahí tengo mi secreto con Dios también. Lo bueno con Dios es, ¿qué es eso? En cualquier lugar donde usted pueda apartarse un momento y buscar la presencia. Pero escuche, mi amado, si usted quiere tener coinonía con Dios, si usted quiere estar en sintonía con Dios, saber qué hacer, tomar decisiones correctas, conocer la voluntad de Dios, si usted quiere tener sabiduría, entendimiento, revelación, si usted quiere respuesta de Dios, todo eso está, el respaldo, el poder de Dios donde quiera que usted vaya, en lo público, porque la Biblia dice, es en lo público donde yo voy a demostrar, donde lo voy a recompensar. Dios te va a bendecir en lo público, te va a exaltar, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo levanta. Amén. Oremos y digámosle: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y dile: Señor, perdóname, porque cuántas veces, escúcheme lo que le voy a decir, míreme un momento, cuántas veces, mi amado, se nos pasan horas con este dedo haciendo así, horas haciendo así, horas. Y cuando vamos a orar, pero en nuestra vida no hay poder, no hay autoridad, no hay unción, no sabemos qué hacer y seguimos así mirando estupideces. Así no funciona. Tenemos que volver al secreto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque cuántas veces, Señor, hemos perdido nuestro tiempo frente a una pantalla de un televisor, frente a la pantalla de un celular, hablando chismes con personas, hablando por un teléfono, riéndonos de chistecitos. Y la vida es seria, amado, la vida es seria. Se nos va pasando el tiempo, se nos está acabando otro año y nada de cambios, no pasa nada, y nosotros con el dedo moviendo el pulgar hacia arriba. Dígale: Señor, ayúdame, porque yo necesito un cambio en mi vida, Señor. Dígale: Señor, ayúdame a hacer un compromiso desde hoy, que lo primero que voy a hacer es sacar mi tiempo contigo, Señor. Dile: Señor, ayúdame a buscar un lugar, si es un baño, un armario, una alcoba, un parque, un hall, lo que sea. Pero dígale: Señor, yo necesito ir al secreto contigo. Dile: Señor, yo quiero esa coinonía contigo, Espíritu Santo. Yo quiero esa coinonía, esa comunión íntima contigo, papá. Allí encerrado, donde nadie me ve. Allí, Señor, donde no tengo que demostrarle nada a nadie, solo a ti. Dile: Señor, ayúdame a sacar un tiempo contigo. Ayúdame, Señor. Dile: Señor, yo quiero esa coinonía. Y dile: Señor, yo quiero esa sintonía del Espíritu, Espíritu de Dios. Queremos ponernos en la misma frecuencia, en la frecuencia del Espíritu. Dile: Señor, yo necesito escuchar tu voz,
Necesito que tú me hables, Espíritu Santo, donde yo pueda escuchar tu voluntad, tus planes para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Señor, donde yo pueda tomar decisiones correctas porque estoy en sintonía contigo. Dígale: Señor, yo quiero esa recompensa, yo quiero sabiduría, yo quiero entendimiento, yo quiero revelación tuya, papá, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo necesito la fuerza para vencer la tentación, porque quizás siempre termino cayendo en lo mismo, en el mismo pecado, en la misma situación, en la misma falla, en el mismo error. Dile: Señor, yo necesito la fuerza, yo quiero la recompensa de la victoria sobre la tentación. Habla con el Señor y dile: Señor, yo quiero el respaldo tuyo en todo lo que haga. Quiero ver tu mano, quiero el respaldo, quiero el poder, quiero la autoridad, quiero la unción del Espíritu Santo. Señor, dile: yo quiero la respuesta, papá, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, háblame. Dile al Señor: háblame, háblame, despiértame si me tienes que despertar, o en cualquier momento del día. Pon en mí una urgencia, una necesidad, un hambre, un anhelo por tu presencia, Señor. Señor, despierta un anhelo. Tu palabra dice que en los últimos días tú derramarás un espíritu de gracia y de oración. Dile: Señor, derrama un espíritu de oración sobre mi vida. Y si tú estás aquí y necesitas reconciliarte con Dios, dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Quizás he andado escuchando otros emisores y no he escuchado tu voz, pero hoy escucho la voz del Espíritu que me dice: ora, búscame, entrégate a mí, entrégale tu vida a Jesucristo. Dile: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi vida, entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Desde este día yo quiero seguirte, yo quiero servirte y yo quiero estar en el secreto contigo. Señor, muchas gracias por esta noche. Señor, pon en nosotros un hambre y una necesidad por el secreto de Dios. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Denle un aplauso fuerte, un beso. Dios les bendiga, Dios les guarde.